Ok, buenas madrugadas, porque ese es mi momento aquí. Y aún en este momento hace este calor. Y producto de la polémica que ocasionó el simplemente, y además me parece muy interesante que en el video anterior comenté otras cosas que son más de la opinión pública candente cotidiana, pero no fueron tomadas en cuenta, sino lo que me interesa, ¿verdad? La epistemología y lingüística. Veamos, la dualidad lógica, lo que llamo así, porque me parece el término más cercano al acontecimiento que trato de definir, ¿no? O sea, tenemos una realidad, analicemos el fenómeno para entender esto que tuvo tanta gente interesada. Por supuesto que siempre hubo esta estupidez de gente que en un encuadre donde apenas es una toma de hombro y no se me notan las tetillas, mucha gente ve una polémica, motivo de polémica. Pero en realidad, simplemente es una situación por el calor que está haciendo en agosto aquí en Venezuela. Por eso los videos que ustedes si revisan en otros, en YouTube o en Face por allá bien lejos, en enero, en febrero, los videos que hacía en enero, en febrero, marzo, salía tapadito. Así lindo, chévere, tapadito, chévere, bien recatado. Pero ahorita no me pongo una franela solo para hacer un video con este calorón. Ahora vamos. El fenómeno de las contradicciones, observado desde Heráclito y de Parménides, como nombré en el video pasado, es decir, son los dos presocráticos, porque Tales de Mileto y Aristófanes, maestro de Sócrates, corríjanme los amigos filósofos si me estoy equivocando del nombre, es decir, uno de los referentes de Sócrates fue Aristófanes. Creo que a Heráclito no llegó a conocerlo, ni a Parménides propiamente dicho, porque fueron todo un siglo anterior. No es difícil además saberlo, ¿no? Porque ahí las fechas pues, pueden variar bastante. O sea, las interpretaciones, no hay datos. Bueno, no habían historiadores, eran otros tiempos, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que de los presocráticos, es decir, de los pensadores anteriores a Sócrates, que es cuando se establece, se asume, eso ha debido de venir sucediendo en muchos otros campos. No sabemos cuántos otros intentos hubo de expresión escrita, gráfica, pero la que conocemos es la de los griegos, donde empezó a haber el papiro y el pergamino. Y Platón escribió eso, ¿no? Entonces sabemos que Sócrates marca una línea a partir de la cual el pensamiento empieza a ser público, empieza a publicarse, empieza a crear escuelas y empieza a ocuparse de la política, la moral, la metafísica, se diversifica y se discute. Y bueno, y también en gran medida se ponen de moda, vienen los estoicos, y no dejó de ser luego nunca, ¿no? Salvo, solo que después, bueno, viene una cuestión histórica que habría que trabajar en otro video, y en la que, bueno, aún no siendo experto, puedo aplicar hermenéutica, ¿no? En este caso, previo a Sócrates, tenemos a Parménides y a Heráclito. Heráclito descubre la tensión de contrarios, la famosa tensión de contrarios. Hay un día, hay una noche, hay un caliente, hay un frío, hay un mal y un bien, sin lugar a dudas, ¿no? Se supone que Nietzsche va a venir a descubrir que no hay ni un mal ni un bien y todo eso es discutible. No. O sea, hay verdades absolutas sin lugar a dudas. Si yo, aprovechando mi fuerza física superior, u otra persona aprovechándola contra mí, se levanta, me agarra por la cabeza y me mete un golpe así en un restaurante, eso está mal. Aquí, en Pekín y probablemente en Marte, en Júpiter y en otra galaxia. A menos que haya alguna otra clase de civilización o de cultura donde
el señor le diga, coño, gracias, vale, que necesitaba que me partieras el tabique. O cosas así que serían completamente absurdas, ¿no? Entonces hay un bien y un mal. Entonces, sobre la base de esas dualidades, coño, hay un amigo aquí muy insistente, chico. Sobre la base de eso, entonces entendemos que hay eh, contradicciones naturales o paradojas. O sea, que pueden llamarse también paradojas, ¿no? Porque de esas contradicciones naturales surge el movimiento, esa es la paradoja, ¿no? O sea, un aire frío y un aire caliente chocan y hay una gran contradicción, ¿no? Y el aire frío está cargado de agua y el aire caliente golpea con el sol, o sea, hay dos masas y se produce la lluvia, ¿verdad? Quizá no lo estoy diciendo exactamente como es, pero sí lo que me interesa dejar claro, coño hermano, pero cálmate. Lo que me interesa dejar claro es que esa contradicción produce un acontecimiento. No podemos pretender eliminarla. No podemos pretender resolverla. Resolver el problema del choque violento que produce un rayo y que incluso puede matar gente. El rayo puede caerle a alguien. Oye, una cosa terrible, mala, pero no la podemos pretender resolver. Porque se acaba la lluvia. Eso es una paradoja natural. Así las hay por cantidad. Es decir, de accidentes necesarios. El accidente tectónico de las capas tectónicas produjo montañas. Y esa montaña produjo diversidad de niveles, choques de nubes y ríos. Y por lo tanto diversidad ecológica y por lo tanto vida. Y posibilidades de vivir de manera diversa al ser humano. Pero fue un choque, una cosa violenta, es decir, es algo que en su momento, si se lo preguntan a las capas tectónicas y ellas hablan y dicen, no, vale, vamos a ponernos de acuerdo, mamón. Ah, no, coño, no vamos a meter ese coñazo tan arrecho tampoco, ¿verdad? No hubiera habido montaña, ¿ves? O sea, esas son las paradojas. Una paradoja interesantísima, que es la que, y voy a volver a mencionarlas, el feminismo no va a atender, y que hay que buscar, o sea, esa es precisamente, ahí entramos entonces en el campo donde la paradoja va a entrar en el campo cultural en el cual ya entra a la dicotomía. ¿Qué es la dicotomía? Ya un estado, verga, te van a le echas bolas, hermano. Ya entra a un estado cultural artificial. O sea, así como se define que hay selección artificial, que es con la que evolucionaron los perros a partir de los lobos, o evolucionó el maíz, incluso el plátano, el tomate fue a Europa y se convirtió en ese tomate que conocemos, pero originalmente era un tomate de árbol duro, parecía una guayaba, perdón, a una parchita. De esa misma manera, el ser humano evoluciona y plantea sus contradicciones culturales. Entonces, la guerra. Esa es una paradoja que nos ha identificado desde siempre. Es decir, un cuerpo lingüístico asumido desde el lenguaje, es decir, una comunidad con una identidad lingüística, con un lenguaje, con su propio mito, con su propia identidad cultural, va a definirse por contraposición a otras, y en la mayoría de los mitos hay registros de enfrentamientos a partir de los cuales se fundan culturas. Tales culturas, eso lo puede uno leer entre Pemones, Yanomamis, Cariñas, aquí en Venezuela, pero también en el Mediterráneo, ¿no? O sea, Troya funda una cultura, el rollo ese entre Helena, el viaje, o sea, bueno, la Ilíada, lo que sabemos, pero sucede también en la India, uno revisa, y muchas culturas, si no todas, tienen un enfrentamiento que las define, ¿no? Entonces, claro, el feminismo, en última instancia, en su mayor nivel intelectual, dice que está contra la guerra. El problema no es estar contra la guerra, queridas muchachas. El problema es cómo la resolvemos, porque ustedes podrán estar muy contra la guerra, pero el día que haya alguna, hay que protegerlas. Y somos nosotros, así burda de como ustedes quieran decir que somos los que vamos a protegerlas. Ustedes trabajarán en cosas operativas
Y habrán algunas de ustedes muy fuertes, así que les hacen sentir identidad, pero seguramente van a ser altamente, esas mujeres van a tener una actitud altamente masculina, en muchos sentidos. Es decir, que también serán dignas de sus acusaciones. ¿No? Y a todas las mujeres que se sienten muy orgullosas de las mujeres que llegan a algún poder o hacen algo, bueno, siéntanse orgullosas de Hillary Clinton y Golda Meir y digan, las mujeres sí pueden, carajo. En fin, el feminismo es un ejemplo, por ejemplo, de un movimiento que pretende sostenerse con dicotomías que no ha revisado, empezando por la misma Simone de Beauvoir. O sea, ella revisó el patriarcado. Y aunque en su época ella haya sido muy revolucionaria, por contraste en su época, eso se debió al favor de un hombre, gracias al cual vivió. Y ese hombre vivió toda la vida gracias a una prebenda capitalista. Esas son contradicciones insostenibles. Pueden estar durante un tiempo, bien por Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, pero ya después de los años 80, alguien sintiéndose orgulloso de que su esposa puede practicar lesbianismo y él es burda de digno porque él quiere mucho a los pobres, pero vive del capitalismo, ya no es sostenible, porque ya eso cambió. O sea, ya no es paradoja, es una dicotomía, es artificial, es producido por el hombre y se mantiene por el hombre y la mujer, por la humanidad, por la actividad humana, y se mantiene en la medida en la que nos dé la gana o no a nosotros. Entonces, si uno analiza los contextos en su tiempo, es comprensible. No habían estos celulares, no había un montón de formación, no había un montón de mujeres. El pansexualismo no estaba tan diseminado que uno lo ve en Netflix. Entonces, seguir ahorita en esa estupidez del feminismo, cuando las mujeres están haciendo lo que les da la gana y lo que tienen es más bien problemas de excesos como los tuvieron los hombres, como los hemos tenido los hombres, entonces por eso el feminismo es una grandísima estupidez. O sea, ahorita el problema de la mujer es cómo carajo se controla ella misma. ¿Ves? Yo conozco más de una que sale con un cartelito en Facebook, basta de agresión a las mujeres, y yo la conozco. A esa mujer nadie la ha agredido nunca, vive cómoda, tiene 2 trabajos con favores del gobierno, el hombre es el que le cuida a la hija. Es decir, a esa mujer no le ha pasado nada, pero ella vive de que hay unas mujeres en la historia y en alguna parte del país, según unas estadísticas, que las agreden. Y ella cobra y escribe y trabaja un concepto de algo que ella no vive. Súper consentida, la tipa es espantosamente odiosa. O sea, es una plasta de mierda. Saluda a quien le da la gana. O sea, es una tipa que lo que hay que meterle 4 correazos, pero que lo haga su papá, porque eso no es problema mío, y decirle, muchacha, aprende a comportarte. Y ya. Entonces se supone que eso es feminismo, lo que son muchachas sumamente favorecidas porque tienen un conflicto artificial. Lo mismo sucede con gran cantidad de hombres, lo mismo sucede con los marxistas, que todos son mantenidos por el capitalismo, pero están en contra del capitalismo. Entonces hay contradicciones que uno dice, bueno, yo soy consciente de ellas, no me queda más remedio que mantenerlas. Pero esas contradicciones son dicotomías. Entonces ahorita estamos hablando de dicotomía y paradoja en un ámbito ya socrático, o sea, en el ámbito de la discusión de la verdad, y no en el ámbito que Heidegger rescata de los presocráticos, donde la verdad es deducible, no discutible. ¿Ves? Ya me metí en otro peo más. Pero por lo menos antes de terminar el video queda claro que hay dicotomía, conflicto artificial, humano, inevitable durante un periodo porque somos contradictorios por naturaleza. Pero esa dicotomía y esa contradicción va a durar el tiempo que nosotros decidamos. Y en la medida en la que cambian las condiciones y se logran productos como este y cambia la sociedad, el feminismo pasa de ser, como en un principio, una defensa legítima del derecho de la mujer de tener representación legal, indiscutible, a ser la estupidez que es hoy en día, ¿no?
Y el marxismo pasa de ser el esfuerzo necesariamente necesario de parte de Carlos Marx durante el periodo a hacer la sinvergüenzura y la tomadera de curda que es de parte de la izquierda hoy en día. Y la buscadera de plata de ONG basada en los pobres. ¿Sí me explico? Porque ya no tiene vigencia. Pues las dicotomías, sin lugar a dudas, que van a tener que ir cambiando. Así, por eso Kant aparece para resolver el problema entre los racionalistas y los empiristas y da lugar a una ciencia con mayor exactitud y 2 siglos después va dando lugar a lo que es la imbricación de las ciencias que ha permitido tanto. Porque antes las ciencias no se compartían, competían entre sí y luego empezaron a relacionarse gracias a esfuerzos como el de Kant y el del mismo Husserl en la fenomenología. Pues la fenomenología es una práctica filosófica radical que se propone resolver todas las dicotomías posibles, salvo las que llegan a ese nivel natural paradójico que no podemos resolver, sino que hay que asumirlas. Paradoja y dicotomía. La dualidad lógica, de la que hablamos en el video anterior, es una herramienta mental de las que comienzan a aplicar Heráclitos y Parménides y que luego se van a ir desarrollando en la epistemología ya con un nivel de ciencia, de estudio, del conocimiento como objeto de estudio, que es lo que la gente no entiende respecto a la fenomenología. La fenomenología no es pseudociencia, la fenomenología es epistemología. Quienes califican a la fenomenología de pseudociencia son pseudopensadores, que todavía no saben clasificar las cosas. Es como que tú le digas a una piedra, no, esa piedra es un agua endurecida, algo así, viene siendo algo así. O esa agua es una piedra disuelta. No, amigo, o sea, no tiene nada que ver una vaina con la otra. Fenomenología es epistemología, nociología. Ni siquiera es epistemología porque se sale de lo que es la ciencia y al salirse de lo que es la ciencia se sale de lo que es la epistemología y entra en lo que es la nociología. O sea, es un término un poco más amplio, el estudio del conocimiento todo. Y epistemología es el estudio del conocimiento científico, ¿no? Entonces ahí estamos claros. Dualidad lógica, herramientas mentales y cognitivas para diferenciar, establecer, clasificar la realidad por pasos, por momentos, etcétera, etcétera, para entender. Paradojas, las inevitables de la naturaleza, que bueno, no podemos hacer nada, nos vamos a morir, eso es paradójico. Si yo deseo vivir, me voy a morir, una paradoja. ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué? No voy a morir. Hay muchas otras se prestan más a jodedera. Queremos tener sexo, bueno, pero no siempre podemos. Y si pudiéramos tener sexo todo el tiempo, bueno, nos jodimos. No vamos a hacer más nada. Yo conozco más de uno que no sirve para un coño. Y de una, ambos, que bueno, a fuerza de sexo, hermano, en fin, no me voy a meter en eso, ¿no? Y luego está la dicotomía, que es la que surge socialmente y si no la superas, se vuelve, como toda cosa artificial, se va a volver en contra tuya en algún momento, como le está sucediendo a las feministas, que cada vez son más feas, más machas, más agresivas, cada vez utilizan más palabras de los machos, le dicen a muchos hombres a la hoguera. Incluso hay una mujer que me dijo aquí por las redes, ay, tú eres una cosita bien linda, femenina. No, sí, tú eres una cosita bien linda, como un macho, imagínate diciéndome eso a mí, como un macho hablando de las muchachitas. Hablan como macho. No, la mujer sí podemos, la que te cogí fui yo. Ah, o sea, que la vaina es que ahora tú vas a ser macho. Y tú ves los novios de la feminista y son unas muchachitas, coño, que tienen que cero iniciativa, cero nada, porque si se arma ese peo, hermano, entonces son unas muchachitas muy lindas acompañando a una mujer muy bien machita. Entonces, ya es cuestión de ella. A mí no me interesa eso, ¿no? Lo pongo como ejemplo de una contradicción que si no se enfrenta,
te vuelves esa aberración tan espantosa que es el feminismo hoy en día, que incluso ha matado a gente, está metiendo preso a jóvenes por situaciones dudosas, a hombres, por satisfacerse y no está resolviendo ningún indicador de violencia hacia la mujer. Ese es un efecto de contradicción dicotómica, absurda, insostenible, y hay mucho. O sea, yo me enfoco en ese porque es cada vez un flagelo más grande por el hecho de que no resuelve el problema de la mujer, no disminuye indicadores para nada, es decir, tiene una capacidad de acción nula, lo único que hace es protectar, es caro, a los estados es caro, les cuesta dinero, les cuesta actos públicos, les cuesta inversiones, les cuesta ONG, gente, muchachas que cobran dinero, que tienen preventa y que se ocupan del tema, pero no resuelven, y por otro lado se están volviendo agresivas. Eso es lo que sucede con las dicotomías que pretenden mantenerse, cuando resulta que ya desde hace rato han debido pasar a otro estado.